Vamos a ver de manera práctica, utilizando la plataforma Latindex, cómo es la búsqueda de revistas para su elección. Como observamos, en Latindex aparecen las revistas de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal, según explicamos en la primera clase. Latindex no es una revista, es una base de datos que contiene 26.258 revistas, de ellas 12.268 revistas online, sus textos completos y resúmenes para ser consultados y citados por otros autores en sus documentos científicos y el directorio de dichas revistas para ser encontradas como elecciones para nuestras publicaciones. Aquí lograremos ver que contiene un buscador donde podemos escribir el nombre de la revista específica, pero la mejor selección es buscar mediante la opción Avanzadas, donde elegiremos criterios para buscar un grupo de revistas. Podemos elegir un título o el número ISSN de una revista específica, pero cuando buscamos para optar entre varias revistas, el primer criterio es elegir el tema o especialidad. Para nuestro ejemplo, escogeremos Ciencias Sociales y como subtema, Educación. Aunque como pueden ver, existe educación primaria, educación superior, media, donde pueden adecuarse exactamente a la especialidad específica de su artículo. Existen otros criterios que pueden revisar. Nos interesa mucho escoger el idioma en que está escrito nuestro artículo. Podemos centrarnos en las regiones, en esta base de datos solo Iberoamérica, países específicos de las revistas donde queremos publicar. Por ejemplo, si nuestra investigación, como explicamos, es con alcance local. La naturaleza de la publicación es el tipo de revista. Todas son revistas científicas. O la naturaleza de la organización o tipo de editorial. Es mejor aquí ampliar el espectro para encontrar más revistas, sin escoger estos criterios. Un criterio que no puede dejar de escoger es la situación de la revista. Debe estar vigente porque queremos publicar en ella. Otro criterio importante que explicamos en la clase es la frecuencia de publicación de las revistas, que nos garantiza que mientras más números al año, la revista recibe y acepta más cantidad de manuscritos para cubrir el cupo de documentos científicos que publica la revista. En nuestro ejemplo, no vamos a seleccionar este criterio para que aparezcan más cantidad de revistas en los resultados, pero solo porque es un ejemplo de clases. El soporte de la revista nos interesa que sea en línea, porque tienen un proceso de publicación más fácil y rápido, y nuestro artículo tendrá además un público mucho más amplio. Revista arbitrada significa si la revista tiene una institución que la respalda o no. Vemos otro concepto explicado en la primera clase, acceso abierto. Es decir, si la revista tiene esta modalidad, donde los usuarios pueden consultar todos sus documentos científicos y resúmenes de manera gratuita y sin restricciones, para ser citados en otros trabajos de autores. Un error común es pensar que esta modalidad significa que no tenemos que pagar para publicar en la revista. No, más adelante veremos el criterio de revista paga o no. Una revista puede ser paga su publicación y luego la consulta de usuarios gratuita. Es muy común debido a que la consulta en la revista gratis tendrá más citas
y su factor de impacto aumenta. Los derechos de uso siempre deben ser consultados en detalle cuando se escoge una revista, porque hay algunas en las cuales el autor pierde todos los derechos sobre su artículo científico. El criterio cargos para publicar define si pagaremos o no a la revista porque publique nuestro artículo. En nuestro ejemplo, escogeremos no para que puedan ver que las revistas gratis son muchas y tienen calidad. Entonces, con estos criterios escogidos para el ejemplo, oprimimos el botón buscar para hacer una primera elección de un grupo de revistas que pueden, en primera instancia, ser candidatas para el envío de nuestro manuscrito para su publicación. Aquí vemos que nos devuelve un resultado de 28 revistas que cumplen con los criterios de ser de ciencias sociales, educación, reciben artículos en español, están vigentes, son revistas online y no cobran nada a los autores para la publicación de sus trabajos. Vemos el listado de las revistas con un grupo de datos y vamos a escoger para nuestro ejemplo Debates por la Historia, que es una revista mexicana. Damos clic derecho y la abrimos en una pestaña aparte para no perder toda nuestra selección. Latindex nos muestra un grupo de información importante de la revista. Ya podemos ver que no es conveniente, según estudiamos en la clase de hoy, debido a que su frecuencia de publicación es semestral, por lo cual recibe y aprueba muy pocos manuscritos y sobre todo se demora mucho su publicación. Podemos tener un artículo aceptado y demorarnos años en publicarlo. Más abajo vemos que aparece el link del sitio de la revista en cuestión y vamos a revisarlo. Casi siempre el sitio de las revistas muestra en su página de inicio los artículos más relevantes. Aquí podemos observar la fecha de publicación y el número DOI que explicamos en la primera clase que identifica a este artículo. También podemos ver que se puede descargar en formato PDF el número completo de la revista. Todas las revistas de modalidad de acceso abierto lo permiten. En el lado derecho de esta revista, la estructura de todas las revistas que damos que es diferente, podemos ver todas las indizaciones que tienen. Como pueden ver, las bases de datos más importantes y donde preferiblemente debemos buscar nuestras revistas para publicar son Latindex, Scopus, WOS y Cielo, en algunos casos que nos exigen. Pero existen muchas, cientos de bases de datos que contienen revistas indexadas y que calculan el factor de impacto de las revistas con fórmulas diferentes. En próximas clases explicaremos esto con más profundidad. Esta revista se encuentra indexada en Latindex, Google Académico y Cielo, entre otras plataformas. Podemos observar que una misma revista se encuentra indexada en diferentes plataformas y en todas tendrá factor de impacto diferente, pues depende de la forma de calcularlo y las revistas con las que compite. Siempre las revistas tienen una parte en su sitio donde refieren su alcance. En este vemos en el menú acerca de, sobre la revista, un subtítulo que se refiere a temática y alcance, que debemos revisar y leemos que dice, especializada en temas de historia de la educación con énfasis en estudios sobre ideas, procesos, instituciones y sujetos de la educación. Esto significa que si nuestro artículo es sobre educación, pero no sobre el aspecto histórico de la educación, entonces los objetivos y alcance de nuestro artículo no estarán en correspondencias con los objetivos de la revista y no va a ser aceptado por ella, aunque esté bien el artículo y cumpla con las normativas de formato de la revista.
Otro aspecto fundamental que debemos buscar en el sitio de la revista es las normativas, que por cada tipo de documento recibe la revista son normativas diferentes. Siempre se detalla en el sitio de la revista cómo debe ser el título, el resumen, las palabras claves, la extensión del artículo, el formato de letra, etc. Forma de citar, cantidad de citas. Todo esto es diferente en cada revista y para cada tipo de documento. En general, hay que revisar el sitio completo de la revista, porque todo es importante. Por ejemplo, veremos en próximos temas de esta clase que es necesario conocer los datos del equipo editorial, porque la carta de presentación que se envía a la revista junto con el manuscrito debe ir dirigida al editor jefe. La política antiplagio define qué implica plagio para la revista, el software que utilizan para buscar similitud o plagio, el porcentaje permitido. En el próximo tema de esta clase aprenderemos el proceso de revisión de las revistas. Todas las revistas tienen políticas de revisión y evaluación diferentes, y en el sitio de la revista también se detalla cómo es la política de revisión de los manuscritos de la revista. En el PowerPoint de la clase que entregamos, referimos un video de YouTube muy bueno donde se hace una visita guiada a las plataformas Scopus y Woz.